dentro de la visión, en la institución educativa Infortec, la cual conduce a la formación de líderes, es ejecutar eficientemente actividades de consejería profesional, consejería educativa, fortalecer los programas de terapias restaurativas de secuelas y prevención de la violencia y el maltrato intrafamiliar, que es el tema que venimos tratando en este mes del diplomado en consejería y asesoría familiar, en este mes de junio. Es importante que el capellán se caracterice por ser un consejero profesional. Enfocar una de las características principales de un capellán es la consejería. La consejería desde cualquier punto de vista. La consejería sea escolar, sea universitaria, sea una consejería matrimonial. Es evidente que la misión de los capellanes egresados de Infortec tiene su propia peculiaridad, pretendiendo recuperar los valores de la comunidad y su importancia en la sociedad. El término capellán proviene del vocablo latín capellanes, que aplica a la persona que ejerce el oficio de ministrar y dar apoyo espiritual a la persona que sufre, guiándole en el cultivo de la fe en Dios y de una autoestima saludable para afrontar la situación de crisis que está viviendo. El vocablo capellán comenzó a utilizarse con la designación de un clérigo como ministro del monarca, el cual en lugar de atender una parroquia brindaba atención a la vida espiritual y atención igualmente a la corte. Era investido de una autoridad eclesiástica y poseía una capilla en la época cuando los monarcas necesitaban esa asesoría y esa asistencia espiritual. Tenemos igualmente lo que es la leyenda de Martín de Tours. Aquí nace la capellanía. La leyenda de Martín de Tours, esta leyenda se remonta a los años 315 a 315 a 399 después de Cristo. Los primeros 3-4 siglos prácticamente. Aquí cuenta la leyenda que una fría noche de invierno, Martín de Tours regresaba a su casa y se encontró con un mendigo, el cual estaba temblando de frío. Cuando Martín vio la condición de aquel mendigo, partió la capa en dos y dio la mitad al mendigo, quedándose con la otra mitad. Dice la historia que esa noche, mientras dormía, Martín de Tours tuvo una visión. Vio que Cristo estaba usando la mitad de su capa que había entregado al mendigo. La otra mitad de la capa que había sido retenida por Martín ha sido conocida como capa. La misma ha sido considerada como un objeto sagrado y conservada en una urna o relicario llamada capella. Esta capa ha sido objeto de veneración a la corte de Francia, todavía existe. Como resultado, desde entonces los reyes de Francia llamaron capellanes o guardianes de la capa a los clérigos que cumplían funciones religiosas en la corte. Aquí tenemos muy definida la historia de Martín de Tours. Aquí tenemos muy claro cómo él recibe
una revelación de parte de Dios. Martín de Tours, un soldado romano, él tiene una revelación de Dios. Son visiones que Dios ha dado a hombres y mujeres para la extensión del ministerio. Ahí nace de la capa y tiene un buen significado, tiene un bonito significado. ¿Sí? Él soñó, se partió la capa, habla de protección, habla habla de servicio. Y eso es lo que prácticamente la comunidad, la iglesia hoy le ha faltado, le ha faltado. Si bien es cierto, la iglesia católica o el catolicismo romano, como lo llamemos, se ha caracterizado por trabajar, se ha caracterizado por ayudar en la parte social a muchas comunidades vulnerables. Martín de Tours se convierte al cristianismo. Es un soldado romano que se convierte al cristianismo y que se enfoca ya al servicio de la obra de Dios. Es como la visión que tuviera el apóstol Pablo ante Saulo, cuando el rayo de luz lo hizo caer a tierra y recibió la revelación, y desde ese mismo instante comenzó a predicar a Jesucristo. Esta capa todavía permanece en una urna donde muchos reyes de Francia se identifican. Por eso desde Europa siempre se identifican por ayudar con muchas ayudas humanitarias a muchos países del mundo. El ministerio del capellán, oigan bien, aunque la palabra capellán no aparece en la Biblia, la función del mismo sí la encontramos en las Escrituras. Capellán es aquella persona que bien puede tener un llamado a pastor o evangelista, como también puede ser un misionero de Dios, quien sale en medio de la sociedad a servir las necesidades espirituales y, ¿por qué no, también las necesidades físicas de los seres humanos? El capellán cristiano es un ministro que no espera a que las personas vengan a donde él o ella está. Es una persona que sale a buscar, a ver a quién puede ayudar en el nombre de Jesucristo. El ministerio de capellanía se identifica con servicio a la comunidad. Aquí estuvimos trabajando el tema, ahora sí, los enfoques de las capellanías, como es la capellanía castrense. Tenemos, por ejemplo, la fuerza pública. Capellanía castrense incluye asistencia espiritual a la autoridad pública como la policía, el ejército, la naval y todos los cuerpos activos en favor de la patria que tiene nuestro país. Esta capellanía está diseñada para atender espiritualmente al personal militar, civil y familiar dentro de la Fuerza Armada Nacional y las instituciones policiales. Envuelve una disposición de cooperación entre los grupos de fe religiosos para llegar a las necesidades particulares de las personas en el ambiente militar y policial, proveyendo cuidado pastoral integral, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. El personal militar necesita ser asesorado espiritualmente por un capellán, consejero profesional, con la finalidad de proporcionarles herramientas para enfrentar las situaciones y conflictos que se le presente de manera eficaz. En este tiempo que tengo de estar preparando capellanes castrenses, así se llama, porque ustedes han iniciado una capacitación de lo que es capellanía en general. Aquí tocamos todos los temas que más se pueda. Me he dado cuenta que la capellanía castrense busca
busca esa orientación espiritual a toda la fuerza pública, a toda la fuerza pública. Anoche en la clase se despidió un capellán de Tuluá, Valle del Cauca. Ellos tienen más de 3 años de estar trabajando en Infortec. En Tuluá, Valle del Cauca, contamos con más de 70 capellanes activos, pero a ellos en lo que es el Valle del Cauca, la capellanía castrense es la más fuerte, es la más fuerte. Ellos están siempre en los comandos, en los batallones, presentando cartas y dando orientación espiritual, orando por todas las personas. Pero entran capellanes de diferentes congregaciones. Entran capellanes de iglesias trinitarias, como también capellanes de iglesias de la unicidad. Entonces, en esto nosotros nos respetamos mucho como capellanes. Lo dije al principio, usted tiene su creencia y nadie, pues solamente Dios, ¿cierto? Lo enfoca a tener ese principio bíblico, esas doctrinas. Tratamos de que no hayan esas guerras como lo habían en las décadas pasadas, donde se condenaba y prácticamente, como le decía yo a unos estudiantes de teología, vamos a hacer un análisis y un estudio sobre guerras de religiones. Yo creo en esto, yo creo en aquello, yo creo en esto otro, yo creo en esto. El cristiano no está... Jesús exponía sus enseñanzas sin necesidad de mencionar ningún grupo religioso. Jesús exponía sus enseñanzas. Y las enseñanzas de Jesús no eran impositivas. Era a veces esa palabra. Esto es teológico y muy exegético, hermenéutico. Si Jesús siempre decía, si alguno quiere venir en pos de mí. Aquí yo no los voy a obligar a nadie, muchachos. Aquí no los voy a obligar a nada. Esto es voluntario. Jesús no cogía a nadie por las orejas. Venga, que me acompaña, que tiene que ir. No. Él iba adelante y las multitudes lo seguían. De manera que la capellanía castrense tiene mucha importancia en el cuidado. Y aquí estamos viendo prácticamente es un enfoque, porque cuando veamos el tema completo, vamos a mirar cómo es el enfoque del capellán castrense. Ahora más tarde vamos a dar paso a las preguntas. Entonces la capellanía castrense es muy bonita y requiere de capellanes bien preparados para que entren a los batallones, cómo hay que entrar y todos los aspectos que tiene que ver esta área de la capellanía. La hospitalaria es un servicio diseñado para administrar a las personas enfermas, a los familiares de las mismas, como al personal de la institución, ¿por qué no? Se caracteriza por ser un ministerio de consolación, ¿sí? Oiga bien, claro, uno enfermo necesita es consuelo. Se caracteriza por la presencia, apoyo, transición de la salud a la enfermedad que provoca la mayoría de personas, experiencias indeseadas, estresantes y traumáticas. En un hospital lo que hay es aflicción, en un hospital lo que hay es lamento, lloro, la gente se queja, muchos gritan, ¿sí? Entonces el capellán hospitalario se identifica por ser una persona con una experiencia buena, con ese tacto de amor a la humanidad. De igual modo, se experimentan diversas emociones y alteraciones en la vida cotidiana, sea familiar, estudiantil, laboral, que producen sensación de desamparo en las personas y no pueden ser atendidas por el equipo médico. Cuando usted vea esos conflictos y que se murió y la gente grita y sale, no es un ambiente tan bueno en un hospital, ¿no? Usted entra nada más la mirada de la gente, la preocupación. Entonces, ¿cómo va a llegar usted? ¿Cuál va a ser la actitud suya para ser un capellán
clínico, un capellán hospitalario. Allá necesita uno llevarles al consuelo. Aprendimos en una clase el silencio del capellán muchas veces, el silencio del capellán. ¿Usted sabía que uno puede acompañar a una persona solamente con el silencio? Cuando esa persona está a tu lado y está ahí, y así no hable por media hora, pero te está acompañando, te está acompañando. Ese silencio muchas veces tiene un gran valor a la hora de acompañar media horita si la persona está en la camilla y no se despertó. Ah, sí, hermano, yo estaba aquí hace media hora, pero estaba esperando que te levantaras, se despertara. El silencio juega un papel muy importante. No es que yo voy a llegar a una clínica a evangelizar y a leer el Apocalipsis del 1 al 20 y tal. Sí, no se trata de eso. Se trata de llegar con una palabra de oración. A la hora de ministrar, el capellán hospitalario y clínico, se identifica con el personal médico, se identifica. Acá en mi ciudad de Ocaña, norte de Santander, tengo grandes amigos, los dueños de clínicas, y ahora en este tema de la pandemia, que uno permanece mucho tiempo sentado, de pronto me dio un dolor abdominal muy fuerte y realmente me preocupó, claro, porque somos humanos. Acudí, no, yo quiero que me atienda, es el capellán Omar Galeano. Ya le llamo al director del dueño de la clínica, el doctor Dueñas está por ahí. Y bueno, comenzamos a compartir y a compartir. Entonces, cuando uno tiene familiaridad con los directivos, que cómo se llama, el personal médico, ¿sí? Los directores, los jefes de personal, el capellán clínico, el capellán hospitalario, tiene que pedirle al Señor esa gracia y también ese punto de qué son las relaciones humanas. Si se pudo o no se pudo hablar con el director de la clínica, con el fin de darse a conocer. Yo soy el capellán y con todo respeto voy a estar acá, si me lo permiten, orando y prestando una atención espiritual, una atención clínica, hospitalaria. Vamos a avanzar. Entonces, con la capellanía de hospicio. Ya esta sí, la capellanía de hospicio es un servicio diseñado para administrar a las personas con enfermedades incurables, oigan bien, en estado ya terminal. En la capellanía de hospicio se ministra a los familiares de las personas con enfermedades terminales. No solamente, bueno, el acompañamiento que hace el capellán de hospicio a la persona ya enferma es una persona que es un capellán que conduce a esa persona hacia la presencia de Dios. ¿Cómo así? Dios, sí, claro. Es un capellán que está orando y le está diciendo a la persona que va a fallecer. Si Dios no hace el milagro, va a fallecer. Y es como un psicólogo espiritual. Como un psicólogo espiritual. Se caracteriza por ser un ministerio de consolación. También, claro. Sí, consolación. ¿Qué es consolación? Alguno abra el micrófono y me diga qué es el ministerio de consolación. Aquí dice ministerio de consolación. Se caracteriza por ser un ministerio de consolación. Creo, Magíster, dígame. Creo que es traer refrigerio en un momento dado. Ejemplo, alguien se enteró que tiene una enfermedad terminal y, y lo que usted acabó de decir, sabemos que el único que puede hacer las cosas es Dios. Y traigo a colación cuando Sadrach, Mesach y Abednego lo iban a echar al horno de fuego y reconvinieron que si sonaba la zampoña en los instrumentos de música, ellos adoraran la imagen, y ellos dijeron que no, que ellos amaban y temían a Dios y Dios los iba a librar, y si no los libraba de igual manera, Jehová Dios sería siendo su Dios. Traigo acá a esta plataforma este texto. ¿Por qué? Porque el capellán de hospicio
tiene que hacer llevar a esa persona que sin Dios nada es y que separado de Dios no puede hacer absolutamente nada, que Dios es la única respuesta y es la última, quizás para algunos respuesta, porque algunos, o Dios permite que algunos lleguen a esa etapa terminal y allí es donde pueden aceptar, reconocer que hay un Dios eterno y sublime. Y el capellán de hospicio, pues, con una realidad en amor, porque tampoco lo que usted decía, Jesús jamás obligó a nadie, con el amor de Dios, con el esmero en Dios, quizás con esa palabra de convencimiento en Dios, a través de las Sagradas Escrituras, se vuelve el entorno, un entorno favorable para la persona, de tal manera que la persona reconozca que la única opción se llama Dios. Sí, señor. Respeto las iglesias que hacen culto o hacían culto, porque pues ya las reuniones las hacemos son virtuales, online, pero conocí algunos centros de cristianismo donde, respeto, los cultos son de lunes a domingo, todas las noches. La iglesia no es tanto para estar encerrada, la iglesia es el pastor debe distribuir el personal, perdónenme el término que utilizo, repartir, distribuir, delegar el personal. Los capellanes de hospicio se caracterizan por ser un ministerio de consolación, de presencia y apoyo. Las enfermedades terminales producen en las personas afectadas y en sus familiares fuertes crisis, claro, fuertes crisis, angustias e incertidumbre con relación a la muerte. Cierto pastor, un pastor ministro de Dios, acá en la ciudad de Ocaña, un gran hombre de Dios. Estábamos en la reunión de pastores cuando pidió oración, un fuerte dolor en la vista. Comenzamos a orar. Al mes, cirugía. Y al otro mes, ya estaba en el otro lado. ¿Sí? Cosas que pasan. El problema que se presentó en la familia, muchas veces, ¿dónde está Dios? ¿Sí? Muchos familiares, bueno, y si era cristiano, y si oraba, pero es que ese hombre, ¿qué? Pero es que es un hombre de Dios, pero ¿qué pasó ahí? Bueno, son temas y designios de Dios. El capellán debe estar preparado para afrontar estas situaciones. Por tal razón, se requiere tener entre los miembros del equipo de trabajo en un hospicio a personas con preparación en consejería profesional. Al respecto, la Biblia dice, así es que debe responder el capellán. La Biblia dice, la Biblia habla, la Biblia nos dice en tal parte esto y esto y esto, con el fin de que a la hora de dar una consejería cristiana tengamos la base bíblica para dar atención al área espiritual, a la persona enferma y a sus parientes, guiándole para que pueda vivir en una vida consciente y se vaya preparando para morir en paz y con dignidad. Esta es la realidad de la vida. En la capellanía de hospicio, el capellán tiene que ser al mismo tiempo un ministerio de consolación, hablaba con un psicólogo cristiano y me decía que cuando hay enfermedades terminales, el cristiano se concientiza y se prepara mejor a la presencia de Dios. Se prepara mejor a la presencia del Señor. Magíster, perdone que le interrumpa. Ahora vemos la importancia que tiene este diplomado de consejería y asesoramiento familiar, porque es como el complemento a todo esto que vamos a ver en capellanía. Sí, señor. Sí, siga. Sí, lo importante, lo que es tener la revelación, ¿no? Y el discernimiento de espíritu. Cuando se está en un tipo de estos trabajos de auspicio,
pues el mismo Espíritu Santo le dará a uno la revelación si la persona se va a morir o no se va a morir, porque a mí me ha pasado eso, ¿no? Entonces ya uno sabe cómo tratar el tema, ya uno sabe y cómo hablarle de que la persona reciba la paz en el último momento, la tranquilidad, la seguridad, ¿sí? Que se vaya en confianza, ¿sí? Que haya, y uno ve cuando la persona cambia el rostro. Yo tuve una oportunidad así y después que hablé con el Señor, me dijo, usted no sabe cuántas toneladas de peso me ha quitado de encima. Ahora estoy tranquilo, estoy feliz. Que sea lo Sí, que Dios tenga para mí. Y al día siguiente se murió. sí. Entonces, yo lo preparé por cuando el Espíritu Santo me dio el sentir de que no iba a salir de la enfermedad. Lo preparé para eso. Amén. Sí, señor. Bueno, ¿se acuerdan de esas historias, a veces novelas, antes que uno, ahora ya no tiene tiempo uno casi ni ver noticias, pero, y en muchas partes, no, necesito que llamen al padre, que llamen al sacerdote, porque se va a confesar. Bueno, des en cuenta, ese es el oficio del tema religioso. En la capellanía se llama a la persona, llaman al ministro capellán. Es importante y tomen nota aquí. Los que se van a graduar como capellanes deben, si usted va a administrar capellanía clínica y hospitalaria, es importante que usted pase un oficio al director de la clínica, al director del hospital, presentándose como capellán y cuáles son las funciones de la capellanía de hospicio. Entre esas, atender. Oigan bien, aquí se atiende, y entiéndame en el buen sentido de la palabra, primero a los de la familia en la fe, porque el capellán cristiano se identifica con los cristianos. Mucha gente que es católica, si usted tiene la oportunidad de que esa persona, de darle una asistencia espiritual en las últimas horas, en los últimos momentos, es una batalla, porque por un lado están los malos espíritus, las fuerzas ocultas, listos para recibir. Bueno, Satanás, aquí te llevamos otro, ¿no? Aquí te llevamos otro. Por otro lado, están los ángeles de Dios en la lucha, ¿sí? Y eso no lo debe desconocer un cristiano. Estamos hablando ya de neumatología, la lucha entre los espíritus por un alma, por un alma. Un alma tiene un precio muy grande. Entonces el capellán del capellán de hospicio que atiende a personas con enfermedades terminales está acompañando. Esto es una materia, esto es una pequeña introducción de todas las capellanías que vamos a ver en estos 3 meses. El capellán de oficio no solamente acompaña al enfermo, acompaña a los familiares del enfermo. ¿Por qué ganamos almas en capellanía de hospicio? Porque si yo tengo un hijo enfermo, un ejemplo, Dios no que me ayude y no me lo permita, pero si yo llego a tener como padre un hijo enfermo y yo veo que el capellán X me acompañó desde que entré a la clínica, un ejemplo, coloco un ejemplo, y lo digo con temor y temblor, pero ese capellán me acompañó hasta el último terrón de tierra que yo le eché al hijo mío cuando lo llevé al cementerio y lo enterré. Ese capellán para mí como padre de familia va a ocupar un puesto muy grande, ¿sí? Y ahí es donde el capellán va a ganar un espacio. El que se fue, se fue. El que se fue y allá nos vemos. Allá nos vemos. Pero el capellán deja un espacio porque va a continuar evangelizando la familia. Como decían un directivo esta semana, la capellanía es sinónimo de crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque los capellanes ayudan para que la congregación crezca. Tuve la experiencia de que luego que le dimos sepultura a la persona una vez, entonces le llamó tanto la atención a los familiares, a los hijos, la capellanía de hospicio, que parte de la familia que es católica dijeron, no, nosotros queremos que ya el capellán Osma haga el novenario. ¿Sí? Bueno, entonces con gusto les hago el novenario, pero el novenario que yo les voy a hacer
no va a ser un novenario donde yo uso los rezos y unas plegarias que usan en otros novenarios. Yo cada noche les voy a dar una enseñanza bíblica. Yo tuve la oportunidad de hacerles el novenario. Llámese novenario, llámese 9, 8, 7, 10, 20, pero les enseñé la palabra de Dios. El capellán de hospicio acompaña a esa persona hasta el último momento cuando lo despedimos y le cantamos Más allá del sol. ¿Listo? Hasta ahí. De ahí en adelante, el capellán de hospicio sigue acompañando a la familia. Nosotros en el novenario no rezamos ni hablamos de rezos que no compartimos. Los respetamos, pero yo no lo practico. Yo practico, tampoco somos excesivos. Oigan bien a la hora de hacer una ceremonia fúnebre, los pastores. Yo creo que ahora las ceremonias fúnebres son virtuales también, ¿cierto? Bueno, me explico. A las personas, el ministro que oficia una ceremonia fúnebre no debe ser excesivo, ¿sí? Porque escuché a un ministro fúnebre dando una charla en un funeral. El capellán, a la hora de atender una ceremonia fúnebre, no debe ser excesivo en el sentido de hablar tanto de esa persona como era en vida. Sí se puede, pero hay que compartir más que todo a los que están ahí presentes, ¿sí? Presentes. Porque si yo me pongo solamente a hablar y hablar y hablar y hablar de lo que él era, yo tengo que enfocarme también a los presentes, los que están vivos. Tengo que conducirlos y decirles, confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confiese que es pecador. Confiese que necesita la sangre de Cristo. Diga, escribe mi nombre en el libro de la vida. El capellán de hospicio, a la hora de despedir a la persona que con enfermedad terminal y llegó la hora de la ceremonia fúnebre, debe tratar de conducir esas personas a los pies del maestro. Vamos a continuar acá con la capellanía de hospicio. Aquí hay un módulo muy bonito, que es un libro, el capellán de hospicio. Bueno, vamos a seguir con la capellanía empresarial. Ya esta tiene un enfoque totalmente diferente. Se concibe como un programa de cuidado a los trabajadores de una empresa. Ya este es un panorama totalmente diferente. Ahí tenemos una fotico, mire, una fotico de pronto de alguien coordinando una reunión. Cuidado a los trabajadores de una empresa que ofrece orientaciones y herramientas que contribuyan al bienestar físico, al mental y espiritual del personal directivo, administrativo y obreros de sus familiares. La capellanía empresarial tiene un enfoque, hermanos, bueno, vamos a leer acá. Asimismo, contribuye a conducir considerablemente el ausentismo laboral y el estrés, aumentando la productividad, el desarrollo de una moral alta, sintiéndose el trabajador como una persona importante, útil y capaz en el trabajo que desempeña. Ya esto es un enfoque totalmente diferente, ¿sí? Si yo quiero ser un capellán empresarial, hay empresas, conozco muchas empresas donde invitan a pastores a orar, capellanes a orar por el negocio, ¿cierto? Antes de la pandemia. Todo pastor ha pasado acá por esa experiencia. Vamos a orar por los empleados, pero el capellán de empresarial se identifica por prestar esa asistencia espiritual a los empleados. Sean 8, sean 10, sean 20, sean 30. Hay empresas donde son todos cristianos, ¿sí? Hay empresas donde una parte son cristianos, otra parte no. Hay empresas donde el dueño dijo, quiero que invitarlo a un devocional, qué sé yo, el primer lunes del mes, vamos a consagrar este mes al Señor, etcétera, etcétera. Entonces,
usted tiene un espacio, usted tiene un espacio. El capellán empresarial, el capellán empresarial es una persona que debe tener buenos conocimientos, también igualmente relaciones humanas. Hay capellanes empresariales que son muy integrales, porque saben dar conferencias en temas empresariales. Permítame explicar esto. O sea, si usted se identifica por ser un capellán empresarial, se debe preparar en el área, ¿sí? Se debe preparar en el área. Como por ejemplo, conocer el personal de la empresa. ¿Para qué, si yo soy dueño de un negocio, de una empresa, de una cadena de almacenes, un ejemplo, un éxito, un almacén es éxito, un ejemplo. El jefe de personal dijo, bueno, queremos una charla para todos los empleados. Entonces ya usted puede hablar de ética, porque los empleados deben tener ética, ¿cierto? Debe hablar de puntualidad. Entonces usted va a enfocar una conferencia como capellán. No solamente Biblia, no solamente la Biblia. Usted va a enfocar cuáles son las funciones de un buen empleado. Usted puede hablar de autoestima. La autoestima empresarial es importante, porque si un capellán empresarial que va a dar conferencias, yo como dueño de una empresa necesito tener una planta de personal bien activo, bien dinámico, que llegue y salude, buenos días, ¿qué necesita? A la orden. Entonces, la autoestima es el valor que nos damos nosotros mismos, ¿sí? Usted le va a enseñar, si yo soy el dueño de una cadena de almacenes y le digo, capellán Julio, quiero que venga el próximo lunes y me le dé 20 minutos de charla a esta gente que no me quiere, no me produce, ¿sí? Viven es mal geniados o qué sé yo, usted le va a pedir al Señor. ¿Por qué? Porque son los empleados los que hacen, oigan bien, son los empleados de ese negocio los que hacen que esa empresa o ese negocio suba o baje. Claro, juega un papel importante la parte contable, el artículo, pero el recurso humano, llámese recurso humano, las personas que atienden. Usted no ha entrado a un lugar que usted encuentra unas personas mal geniados, con problemas, si quiere comprar, compre, si no, lárguese. Entonces, el capellán empresarial, si tiene visión de Dios, va a conducir esos empleados y los va a poner a marchar desde todo punto de vista. Hay muchas conferencias que levantan la autoestima a los empleados. Entonces, otros solamente prefieren que solamente se ore. Vamos a orar por este negocio, vamos a orar por todo para que Dios le dé gracia. Eso se llama asistencia espiritual empresarial. ¿Sí? El pastor, permítame, en la época, bueno, cuando todo llegue a su normalidad, visité mucho Medellín, algunos años, en los años 95, predicaba mucho en Medellín, año 95. Y habían pastores que no se conseguían en las oficinas. Y yo lo buscaba y lo buscaba. Digo, aquí los pastores no somos pastores de oficina. Aquí estamos en la calle desde la mañana hasta la tarde, orando y visitando y ministrando. Buena esa, buena esa. Siempre se me grabó la cultura de muchos pastores en Medellín. Me imagino que en todas partes también es así. En esa década de año 95, 98, 95, 96, me gustaba eso. Iba a buscarlos, no, están en la calle predicando, evangelizando, orientando, presentando asistencia espiritual. ¿Qué más podemos hablar de capellanía empresarial? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Qué opinan de la capellanía empresarial? Ya le doy la palabra. Algo que antes que se me olvide, hay capellanes asignados en nómina. En Colombia tenemos capellanes asignados en nómina. ¿Eso qué quiere decir, profe Omar? Quiere decir que la empresa le paga al capellán
para que permanezca y saque tiempo, ¿sí? Aunque lo de Dios es dávida. Lo de Dios es voluntario, pero si yo recibo una ofrenda mensual del dueño de la empresa que maneja 100, 200, 300 millones de pesos al mes, bienvenidos sean. Bueno, ahí sí oro más, ¿no? Ahí sí damos. Bueno, de todas maneras, el obrero es digno de su salario, hermanos. Amén. Imagínense que me den la ofrenda. No, voy a orar por todos. Voy a orar por todos los empleados, los voy a sacudir. Como dijo un hermano, quiero que todos los empleados sean bautizados con el Espíritu Santo. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Sí, ubíquese usted, Osorio, Lanciano, Ahumada o a Manjarres. Ubíquese usted, váyase un pensamiento como empresario. Yo creo que es muy importante dentro de esta capellanía la administración, ¿no? Y que sepa algo de mayordomía. Muy bien. Porque es muy importante también esto en la parte de la capellanía. La mayoría de los pastores, hoy en día que hay mucho problema con esta parte de la mayordomía dentro de las iglesias, porque hay un desorden acerca de lo que se está administrando. Lo mismo pasa en muchas empresas. Yo conozco a algunos empresarios, algunos con los que comparto devocionales, voy y oro por ellos. Y otra de las partes es esa parte que usted tocaba acerca del cuidado de la parte obrera, porque muchos empresarios lo que le interesa es el producto, más no la persona. Y es más importante la persona en sí que el producto. Pues. Pero yo creo que una de las partes más importantes dentro de esta capellanía es mayordomía, saber cómo gerenciar. Aquí hay que prestarle una atención empresarial al dueño de la empresa. ¿Cómo está atendiendo personas? ¿Usted quiere que la empresa produzca? Te va a decir, capellán, sí, páguemeles a tiempo. ¿De acuerdo? Páguemeles a tiempo. ¿Usted quiere que la empresa surja? Hagamos una reunión social con los empleados. Sean dos, así sean 2 empleados. Así sean 2, 3, 4, 5. Vamos a reunirles, vamos a darles un almuercito a los empleados y el capellán los va a orientar, los va a felicitar. Hay muchas maneras, el autoestima y el incentivar a las personas con algo. Pastor Julio, ¿iba a decir algo? Sí, Magíster, ese tema lo iba a tocar, o sea, acerca del incentivo. Ah, ya. Le digo esto bueno, tuve la experiencia, se hacía el devocional, era un restaurante, y cuando llegábamos allá a almorzar o a cenar, la gloria sea para el Señor, jamás nos cobraban a nosotros lo que pedíamos en la mesa, por la asistencia y porque pues la gloria de Dios se manifestó ahí, y ese varón empezó a crecer, fue productivo, tanto así que tiene muchas sedes. Aquí en Barranca dejó algo muy grande, y por ahí escuché que el varón ahorita está en Barranquilla. Entonces, la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces, el capellán en este entorno se desenvuelve y da manifestaciones cuando se hace muy dinámicamente, por así decirlo. No solamente de pronto el régimen, como usted acaba de decir, es que no, o sea, no imponer, pero sí socializar. Y a veces los patronos, por así decir, piensan que la culpa está en el trabajador. No, porque ya se ha hecho el trabajo, se ha direccionado, ejemplo, una buena actitud, un buen vestido, una buena aceptación hacia el público. Pero lo que usted tocó un tema muy poderoso. ¿Cuál es? El salario a tiempo, el no quitarle las horas extras, el incentivarlo. Y este varón tomó la iniciativa, hasta yo fuimos al Uraco Atlántico, fuimos a Cartagena, incentivó un grupo y creció tanto porque tuvo la aceptación y tomó el consejo, que es lo importante. Magíster, gracias por permitirme intervenir ahí.
Amén, amén. Qué bueno. Yo también Sí, tengo un ejemplo, Magíster. sí, señor. Conocí también a un empresario que le daba buenas dádivas a los trabajadores. Les tenía un incentivo mensual. Ellos tenían un salario fijo, pero por ventas, si usted vende más de 100, digamos 500,000 pesos en el mes, lo que usted venda desde 500,000 pesos para adelante tiene el 5%, el 3%. Entonces todos se esforzaban por vender. Y al final de año le daba participación a cada los trabajadores. Bueno, la empresa a final de año se ganó tantos millones. Fulanito vendió tanto en el año, le va a tocar 10 millones, 5 millones, 4 millones. Una empresa creció fuertemente y era sólida. Y los trabajadores todos trabajaban con ánimo, con entusiasmo, todo se manejó de esa manera. Muy bueno, buena la administración de esa empresa. Sí, sí, claro. Hay muchas maneras. Entonces, ¿qué se convierte si... Eh, ¿qué se convierte el capellán para esa empresa? Un consejero, un consejero, un consejero. Hay muchos temas para tratar con los empleados. Bueno, esta es una materia, ¿no? Esto es una materia que luego la vamos a profundizar. La capellanía empresarial. Pastor, ¿qué haríamos ahí? Tengo una empresa de petos, tengo una empresa de petos. Cuando reúno a mis trabajadores para dar una charla, habían 2 o 3 que decían que tenían que respetar su religión porque ellos no compartían mi misma religión. ¿Qué haríamos en ese momento, pastor? Cuando hay Bueno, personas que no son, por ejemplo, son testigos de Jehová, son ateos, ¿qué haríamos en ese momento? aquí lo que estamos es buscando, aquí no vamos a imponer una doctrina a la hora de reunir a los empleados, no vamos a imponer una doctrina y le decimos, como dice el profesor, los que quieren presionarse se pueden presionar, los que quieren levantar la mano lo pueden hacer, ¿sí? Si la persona no tiene nada que ver, si la persona es atea o no, para ser un buen empleado, ¿sí? En cierto punto de vista, hasta cierto punto de vista. Bueno, se dice que los ateos, la mayoría andan amargados. ¿Por qué? Porque no han podido comprobar la existencia de Dios, ¿cierto? Hasta aquel que... Correcto. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, cuando la persona que es tolerante, ya te doy la palabra, ministro Lanciano, la persona que es tolerante va a estar ahí, va a estar ahí. Yo he estado en reuniones de ateos, ¿sí? Donde me han invitado, profe, lo vamos a invitar a una charla de ateo. Digo, allá, voy para allá, voy a escucharlos. Profe, pase y presente su tesis, su antítesis de lo que es sí, pues yo la comparto y yo los saludo normal, Dios los bendiga. Buenas tardes, profe, buenas tardes. Y no mencionan a Dios. O sea, debo de aprender. Lo que tengo que enseñarle a ese empleado es a tener tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Y póngale una tarea. ¿Qué es tolerancia? ¿Cómo poder convivir dentro de personas creyentes? Aprender a convivir dentro de personas creyentes. Y tratar de no ser uno como dueño de la empresa. Tampoco voy a poner unas reglas que tiene que ser bautizado en el Espíritu, que tiene que hablar en lenguas para poder trabajar. No. No se trata de eso. Se trata de que yo quiero que me produzca, ¿sí? Diga, Pastor Lanciano. Buenos días, Magíster. Buenos días, pastores. Buenos días. Es muy importante cuidar y mirar es que la persona no esté afectando el resto de trabajadores con sus ideales de pronto. También. O haciendo que esos que siguen trabajando conmigo leal se vayan convirtiendo en infieles, en dañar el trabajo que yo tengo como empresario. Es lo único que creo que debemos cuidar. Y como dice el Magíster, respetar. Sí. ¿Cuál es la condición de religión que llevan? Muy bien. Mi testimonio los va a convertir a ellos. Sí, señor. Exactamente. Si es ateo, pongámosle un nombre, Marcos. ¿Sí? Pongámosle un nombre, Marcos. Si vos sos ateo, bueno, disfruta tu ateísmo, disfrutarlo todo lo que más podás. Hacele. Pero entonces no me vas a contaminar los otros compañeros, porque los otros sí creen en Dios. Ah, sí, profe, claro que yo soy ateo. No, mire, hermano, yo
tengo en mi ciudad, aquí hay una comunidad de ateos, no sé en otras ciudades, pero aquí están organizados. Aquí en Ocaña están organizados. Pero tengo uno de ellos que es ingeniero en sistema y es un excelente amigo. Como persona, excelente amigo. Pero a veces me acuerdo del tema, bueno, vamos a hablar del tema tuyo y el tema mío, vamos a compartir. Pero no resultamos peleando, no resultamos discutiendo. Ve, Osmar, yo digo esto, yo digo aquello, Osmar, mira esto, el ateísmo, mira que... Digo, bueno, déjame hablar ahora a mí, el cristianismo, pues. Pero aprendemos a convivir sin peleas y sin nada. ¿Ok? Sí, el punto que dice el pastor Lanciano, hay que buscar la manera que ese ateo o esa atea, porque estoy hablando tengo en la empresa un ateo, tengo una persona en la empresa que está negando a Dios, tengo en la empresa una persona que aparte de negar a Dios, usted sabe que un ateo es un apóstata. Apóstata significa, apostasía significa negar la fe cristiana. Usted órele al Señor, si le está produciendo bien y si no le está produciendo, saque ese ateo de la empresa porque no nos va a servir una persona que niegue la existencia de un Dios poderoso. Entre más empleados creyentes que yo tenga, pues mucho mejor. Si Dios lo permite, déjelo ahí hasta que entre todos lo convirtamos a la fe, sea tolerante también como dueño de la empresa. Hay temas importantes en este tema de la capellanía empresarial. La capellanía carcelaria es un ministerio destinado a atender de manera integral a las personas privadas de su libertad, sin distinción de credo, sin distinción. Oiga bien que toda capellanía habla de eso, atender espiritualmente sin distinción. Grábese eso, grábese eso. Usted no pregunte, yo voy a orar por usted, pero dígame en quién cree. No se ponga con eso. No se ponga con eso. Usted ore, sea independientemente del color, que crean 10, en 20, en 30, que no crean nada. No, voy para adelante, hermano. Voy a orar. Entonces, a las personas privadas de su libertad sin distinción de credo e ideologías o grado de delito que haya cometido. ¿Usted qué hizo? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cómo era? ¿Y qué hizo? ¿Y cómo hizo la persona cuando estaba muriendo? No se ponga en esas cosas. No se ponga a abordar el tema. Un capellán que va carcelario es una persona que debe tener más prudencia que cualquier otra persona. Porque detrás de las rejas, allá van a medir cada movimiento suyo. ¿Sí? Cada movimiento. Prediqué mucho en las cárceles, prediqué mucho. Bauticé grupos dentro de las cárceles. Y les voy a contar en la experiencia más adelante todo la prudencia que debe tener un capellán carcelario. Bueno, sigamos. Esto abarca, la capellanía carcelaria abarca no solo al prisionero o prisionera, sino también a los familiares de los mismos oficiales y el equipo interdisciplinario que aborda en la prisión. Dada la condición de los actores del recinto carcelario, como las presiones que el tipo de trabajo origina, el confinamiento de la persona y el nivel de angustia de los familiares. Entonces, el capellán carcelario igualmente, usted va a visitar las cárceles aquí en Ocaña. Graduamos de la iglesia IPUC, de la Pentecostal Unida de Colombia, graduamos algunos capellanes, ¿sí? Y gracias a Dios porque reconocieron dentro de nuestra misma ciudad la capellanía de Infortec. Y se les orienta. Bueno, hermano, cuando vaya a ir a la cárcel, lo primero es presentar una cartica al director de la penitenciaría. ¿Sí? Distinguirlo, visitarlo a él y decirle cuál es la propuesta. ¿Sí? Usted llegó a la oficina del director de la cárcel o de la directora y le digo, vengo a apoyarlo acá, vengo a traerle paz, vengo a contribuir. Como me dijo una directora penitenciaria de una cárcel, me dijo, hombre Osmar, para mí es un privilegio que usted me ayude a administrar todos estos internos. Como capellán,
el lema de nosotros, capellanes agentes de paz. Eso lleva nuestro logo. Nuestro logo dice capellanes agentes de paz. Agentes de paz. Yo soy un miembro de la paz. Soy una persona que comparto la paz. Por lo tanto, le digo al director, yo vengo a contribuirle al mejor funcionamiento de todos los internos, a orar, a ministrar la palabra. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver otros temas muy importantes y vamos avanzando. La capellanía deportiva en Paraguay y Uruguay es donde esta capellanía es más fuerte, hermanos. Paraguay y Uruguay, los grandes deportistas, dice, está diseñada para atender integralmente a los atletas que practican las diferentes disciplinas deportivas. Las personas deportistas están sometidas a una serie de presiones psicológicas y físicas que procuran el logro de sus objetivos. En tal sentido, al no lograr las metas, muchas veces viene presiones psicológicas porque el capellán no logró las metas establecidas, porque el deportista, perdón, no logró las metas establecidas. Se fractura el equilibrio produciendo en ellos frustraciones y fracasos que repercuten en su autoestima y en sus relaciones con los demás. De allí la necesidad de disponer de capellanes con alto grado de preparación que acompañen a los atletas y en su proceso de lograr sus metas. Entonces, aquí tenemos los capellanes deportivos. No podemos decir que una persona que cogió el fútbol como profesión esté en pecado. Tenemos que respetar a la gente, hermano. Hay gente que, como un Falcao, bueno, se dice que Falcao es cristiano, él lo dice, allá Dios y allá él, porque así es que el otro. ¿Cuántas comunidades deportistas cristianos hay en el mundo? En Argentina han construido grandes templos, los deportistas han invertido, son muchos cristianos. Bueno, aquí se dicen que de nuestra selección Colombia hay algunos que son cristianos, no he podido, ¿sí? Que van a las iglesias, que asisten. Entonces, yo he tenido en los templos deportistas, los jueves de oración, van al templo, Pastor Omar, ayúdeme a orar, necesitamos 3 goles. Necesitamos 3 goles para pasar. Digo, yo lo único que puedo hacer por ustedes, hermanos, es orar. Orar para que Dios los bendiga, para que les dé fuerzas, para que les dé sabiduría y sin violencia ganen. Si ganan bien y si no también, es lo único. Pero Señor, danos 3 goles, yo no voy a orar así. Sí, porque los otros también están orando. En el otro equipo también hay hermanos. Sí, en el otro equipo, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo lo único que puedo hacer es, Señor, bendícelos, guárdalos. Siendo pastor en Bucaramanga en el año 94, 95, 94, 95, asistí a la iglesia El Jugador, a ver los que están santanderianos aquí, los de Barranca, el jugador del Atlético Bucaramanga, escucharon a ese jugador, Jesús el Kiko Barrios, del Atlético, del grupo del Chile, del grupo de fútbol de Bucaramanga, y él siempre llegaba allá a la iglesia, ya las cámaras llegaban así, fue muy famoso en su época, hoy es director técnico, tengo entendido, y él siempre decía, profe, pastor, necesitamos tantos goles, si no, no pasamos, y a veces se frustraba y llegaba mal espiritualmente. Entonces, uno como ministro, como capellán, debe de prestar esa asistencia espiritual, ¿sí? Si Dios permite que no pasen a la final, no pasa. Hay muchos temas, hermano, muchos. Sí, hermano, que necesito pagar el arriendo. Yo sé que necesitas ganar para pagar el arriendo, pero aquí hay leyes físicas, ¿sí? Y hay cosas que suceden, y entonces la asistencia espiritual del capellán deportivo, del capellán que asiste a todas estas personas en el área deportiva. La capellanía escolar y universitaria está diseñada para proveer cuidado pastoral, acompañamiento solidario y consejería a los miembros de la comunidad universitaria y en ocasiones a los familiares de los miembros de la misma. Se debe resaltar
que la diversidad de la población universitaria y lo complejo de este entorno requiere tener un personal, escuchen bien, un personal calificado que pueda aconsejar, ¿sí? Como dijo un hermano, que se sepa las tablas de multiplicación, tanto al personal que labora en la institución como al estudiantado. Por ello se busca promover un ambiente equilibrado, saludable y armonioso, así como el desarrollo y bienestar espiritual de la comunidad universitaria sin menoscabar la diversidad y pluralidad de pensamientos y creencias. Ojo con eso. ¿Cómo hago yo, Magíster Osmar, para enseñar en un colegio? Bueno, para ser capellán en un colegio. Aquí dice personal calificado. Tengo capellanes que asisten en Aguachica y capellanes que están trabajando de Infortec, que están trabajando en las escuelas. Primero contacto al rector. Nos quedan 10 minutos y terminamos, hermanos. Contactamos al rector, al director o al coordinador académico y le decimos, profe, licenciado, le traigo una propuesta académica. ¿Sí? Traigo estos ejes temáticos. Quiero hablar a los niños de tal a tal edad, quiero hablarles de estos temas, de la historia de Jesús. Si esa propuesta académica impacta al coordinador académico, el capellán entró a esa escuela. Aquí estoy hablando de personal calificado. Hay que tener pedagogía, Cómo coger un marcador y coger un tablero. Aquí está Jesús, aquí está el diablo, aquí está el demonio. Tener esa habilidad pedagógica para que te dejen entrar como capellán en el colegio o qué sé yo, a dar una conferencia a la hora de graduar o un grupo de personas en un colegio, en una universidad, en una institución de educación superior, privada o pública. Muchos temas te voy a enseñar acá con relación a la capellanía escolar y universitaria. ¿Sí? Escolar y universitaria. Ya no es un tema tan fácil de manejar porque hay que ser, no se requiere el título de pedagogo, no, pero se requiere de algunas habilidades. Tengo capellanes que trabajan en los colegios, en las universidades en Colombia. Tengo capellanes que trabajan en colegios privados y públicos que van y presentan una... bueno, en nuestro departamento de Norte de Santander hay una nómina de capellanes católicos que asisten en las escuelas, en todas partes. Ellos van por nómina. Ahora hay un proyecto de ley que se cursa en el Congreso de la República, donde los capellanes van a tener acceso a los colegios y las universidades, pero le van a pedir la hoja de vida suya. A ver qué estudió. Aquí dice que es capellán y tiene certificado de idoneidad eclesiástica. Yo luego les hablo de esos términos jurídicos. Pero si yo tengo pasión, debo procurar. Por eso ya gracias a Dios estamos en una nueva generación donde el estudio no es pecado. En la época de los 90, cuando yo comencé a predicar, el estudio era pecado. Y nos hacían salir de los colegios, hermano. ¿Cuántos pastores nos sacaron las ovejas de los colegios porque era pecado estudiar? Hoy no. Hoy necesitamos prepararnos cada día más para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, vamos terminando ya la charla de hoy con relación a la introducción a la capellanía. Espero que hayan repasado estos documentos, 2 documentos que les envié. Preguntas, tienen la palabra y nos quedan 12 minutos, porque si en algo tenemos que ser disciplinados es en los horarios. Siga, Pastor Lanciano. Allí he tenido un poquito de dificultad para bajar lo que usted me ha enviado. No he podido abrirlos. Entonces, voy a ver cómo busco la manera de conseguir para buscar la parte de la introducción,
porque es importante, es muy bueno estar metido en el conocimiento de todo lo que arranca desde la introducción, porque ahí sí quedó mucho. Sí. Entonces, bueno, el tema muy bonito, muy llama mucho el anhelo de servirle al Señor en esta parte. Complemento muy grande a uno como pastor. Entonces, gracias. Muchas veces nos preguntamos, pero qué iglesia tan bonita, pero qué iglesia tan grande, pero qué ministerio tan grande. No, son pastores muy organizados, hermanos. Con todo respeto lo digo hoy. Son pastores que coordinan la iglesia desde un punto de vista gerencial. Tengo un pastor que tiene cerca de 100 miembros de la iglesia y vive pegado de Infortet. Osmar, ayúdeme a preparar capellanes. Le preparamos 5 capellanes. Bueno, ¿estos capellanes para dónde van? Digo, uno los tengo en las cárceles y otro en las clínicas. Bueno, entonces preparemos empresariales. Y resulta que de los 100 personas que él tiene 33 capellanes en la iglesia. Oiga bien, tiene 33 capellanes en la iglesia. Tiene un equipo. Y la iglesia le está creciendo porque tiene gente distribuida en las cárceles, las clínicas, los hospitales, las escuelas. No, en todos los sectores sociales tiene miembros impactando el ministerio. Entonces, de nada resulta también que nosotros seamos capellanes si no elegimos líderes en la iglesia. Mi papá es pastor, tiene cerca de 70 años. Pastor Julio lo conoce, no sé quién más lo conozca. Sí, tiene cerca de 70 años y él es pastor activo, coordina un ministerio de pastores en Colombia y vive siempre pendiente. Ayúdeme a formar capellanes, ¿sí? Entonces estamos adiestrando personas que impacten, ¿sí? El pastor está para orar, para preparar la escuela dominical, el culto, las conferencias, ministrar. El pastor está gerenciando, coordinando ese barco con una gran tripulación. Buenos días. Buenos días, hermano Carmona, bienvenido. Pastor, buenos días. Buenos días. Dios lo bendice. Primero que todo, quiero presentarme. Mi nombre es Nelson Sepúlveda. Vivo aquí en Medellín. Estoy muy contento de hacer parte de este gran estudio que están realizando ustedes por medio de esta capellanía. Y quería pues felicitarlos por esta gran labor y porque día a día pienso que el prepararnos para servirle al Señor debe de ser una pieza fundamental para poder llevar un mensaje claro, una voz de aliento y transmitirle a aquellas personas que tanto lo necesitan, que cuando hablemos con mucha coherencia, mucha firmeza y que realmente mostremos lo que somos. Entonces, quería presentarme, quería darles un saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo y darles nuevamente muchas gracias por esta oportunidad. Sí, hermano Nelson, usted es el referido del pastor Francisco Adelmo. Sí, señor. Sí, ayer cuidadito me va a dejar el hermano Carmona sin la capellanía, me decía. Bueno, no, tranquilo, cuidadito, ayúdeme. No, bienvenido, hermano, bienvenido. Doctor Román. Sí. Bendiciones. Amén. Con respecto a lo que la capellanía de escuela y universitaria escolar, falta mucha presencia. Yo soy docente del año 87 y siempre la presencia que ha habido en las escuelas ha sido por el grupo de marianitas de la arquidiócesis y llegan de blanco, entregan rosarios, encomiendan todos los niños a María. Y pues uno se queda porque yo hago mi trabajo, ¿no? Siempre he hecho mi trabajo. Pero digamos que en esa parte, lo que usted decía, el capellán que se quiere enfatizar, afianzar o trabajar en la parte de escolaridad, dirigirse. Hay profesores cristianos
que pueden ayudar, el caso mío, con el rector, que él pues me respeta mucho y me escucha. Entonces, así, pasar la carta, que se apruebe y que haya capellanes en las escuelas sirviendo allí. Y pues el catolicismo se ve totalmente su enseñanza. Ese día que llegan, ellos se encomiendan y lo hacen repetir que son hijos de María, que tal, y situaciones que eso aterra, ¿no? Pero entonces la presencia de los capellanes, no solo en las cárceles, sino en las escuelas, y ahí hay bastante falencia, el pastor Osman, en esa parte hay falencia. Yo siempre he visto únicamente a los católicos ingresando a las escuelas, encomendando a los niños a María. Caramba. Entonces, bueno, ese es mi aporte, que ojalá todos los que se proyecten a trabajar en escuelas se pueda hacer, puedan ser muchos. Sí, Y gracias. una inquietud que tengo, Pastor Oman, Sí, porque el siga. personal mío entró el miércoles y pues anoche fue que yo vi el aviso. Entonces el horario quedó siempre miércoles Uy, y caramba, y sábado, ¿a ahora. qué hora? Ayúdenme ustedes, pero antes para hablar de lo que, esto sí me incomoda a mí, hermanos pastores, me incomoda a mí realmente, la sangre me corre mucho, me corre muy rápido al ver que la iglesia todavía no hemos salido de las cuatro paredes y que este grupo que menciona, este grupo que no lo estamos desacreditando, pero ellos están presentando sus enseñanzas, haciéndoles repetir a María en desayuno, almuerzo y comida, ¿sí? Y nosotros que Hermano, decimos, confesamos la palabra, no estamos a tiempo todavía de preparar capellanes escolares y universitarios. Diga, hermano John. Buenos días, mis amados, a todos. Bendiciones en esta mañana. Me presento. Yo soy el pastor John Obando, pastor evangelista de la ciudad de Barranca Bermeja, de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional. Ya que está tocando el tema de los colegios, de las universidades, mi testimonio es un poco fuerte. Tengo la experiencia de trabajar en los colegios, en el SENA, en las universidades, dando mi testimonio, y es algo impactante cómo los jóvenes necesitan en esos lugares de Dios. La verdad que trabajo en forma, usted sabe que los jóvenes se trabajan de una forma diferente, ¿no? Siempre se les lleva obras de teatros, siempre se les lleva un rap cristiano, alabanza movibles, y se le ingresa a uno por medio de mi testimonio, y es algo impactante cómo los jóvenes aceptan a Jesús, cómo los jóvenes lloran por la presencia del Espíritu Santo. Y es muy importante, yo creo que hacer el trabajo en los colegios, como decía el profesor, nuestro hermano, es necesario. Es tiempo de llevar el mensaje en los colegios, en las universidades, en los cenas, donde la gente, la juventud en este tiempo se nos está perdiendo impresionantemente con la drogadicción. Incluso tuve aquí en Barranca la experiencia de ir a un colegio que se llama José Antonio Galán, donde el mismo cura de ese colegio se acopló a la actividad y estuvo participando en la actividad, y me dijo, cuando eso, pues yo era evangelista, ¿no? Me dijo, evangelista John Obando, la verdad que esto es lo que necesita la juventud. Es un testimonio viviente, un testimonio, una evidencia, porque los jóvenes, la verdad, los mismos profesores, los rectores de los colegios no saben qué hacer con los jóvenes de este tiempo, donde están perdiendo totalmente. Excelente trabajo, hermano John. Lo felicito, lo felicito. Bueno, hay muchos temas que vamos a tratar. Bueno, lo que decía el hermano Franklin, hermano Luis Osorio, le damos un minutico. ¿Sí? Sí, gracias, Magister. Magister, tengo otra persona que no alcanzó a ingresar hoy. Caramba. Que la podamos ingresar para... Sí, bueno, vamos a hablar ahora sí de temas de lo que tiene que ver con los horarios. Bueno,
Bueno, también quiero presentar, tengo a Henry Zafra y a Emilce, que quiero que se presenten y saluden. Aquí está Emilce, Emilce la vemos, ¿cómo se llama? La vemos aquí que está en la sala. Y Henry Zafra. Los que no nos han saludado. Henry. Buenos días. Buenos días, Dios le bendiga. Dios les bendiga. Sí, pastor. Muy contenta, la verdad, me parece muy interesante estos temas y sobre todo la oportunidad para poder servirle al Señor. Y espero pues aprender mucho y servirle al Señor, que es lo que más quiero. Me parece muy interesante todo lo que hoy he escuchado. Muy buenos días, mi nombre es Marta Rodríguez, de Barranca Bermeja, hago parte de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Galán. La verdad que para mí estos temas han sido enriquecedores. Esperaba este tiempo porque el Señor ya lo tenía establecido en mi ministerio. Y le cuento, pastores y todos aquellos que están aquí unidos, la verdad que son temas que, wow, me he quedado porque sí, la verdad que los necesitaba porque mi ministerio es un ministerio que quiere avanzar, que quiere arrebatarle las almas al enemigo, porque sí, estamos en un tiempo, como decía el hermano John, de dificultad, vimos los colegios totalmente desordenados, pero gracias a Dios el Señor está preparando su ejército. Entonces Dios me les bendiga. Hermanos, quiero, ahorita voy a tomar el horario porque la verdad estoy interesada grandemente en este proyecto. Entonces, Dios me los bendiga. Muchas gracias. Bueno, hermana Marta, bienvenida. Bienvenida. Hermano Henry. Muy buenos días. Buenos días, hermano Zafra. Pastor Luis Osorio y Pastor Omar. No, pues muy enriquecedor. De verdad que de igual manera yo también pertenezco a la Iglesia Cristiana Asamblea de Dios en Barranca Bermeja. Y obviamente pues el enfoque que le están dando a este diplomado obviamente pues es un enfoque muy oportuno, ya que eso es lo que supuestamente tenemos que hacer como conocedor de la palabra, ¿no? Entonces yo lo veo bastante temas muy interesantes. El enfoque también interesante. Le iba a hacer una pregunta, Pastor Omar. Sí, señor. En el momento en que ya se culmine, ¿uno puede escoger una línea? Por ejemplo, señor. Como usted decía, hospitalaria o carcelaria o social. ¿Uno decide por cuál? Sí. O uno tiene que hacer, o sea, o todo está a la mano, o uno tiene que enfocar uno como una tal línea como tal. No, Infortec tiene una planta de profesores nacionales e internacionales. La meta de nosotros es tener en los próximos 2 años 5,000 capellanes efectivos en las diferentes áreas en Colombia. Hoy estamos haciendo convenio con 25 países. Hay una iglesia de República Dominicana, que me reservo el nombre por prudencia también y respeto a las demás, está solicitando la capellanía para 25 países del Caribe. Y entre esos tenemos especialistas en diferentes áreas. En el primer nivel tocamos todos los temas, que capellanía castrense, que hospitalaria, que clínica, que de hospicio, etcétera, deportiva, todas. Pero a lo último, usted se especializa en una. Entonces, ahí estudia 4 meses más y nos enfocamos con énfasis, ya sea hospitalaria, clínica, escolar, universitaria, en el área que usted quiera prepararse. Amén. Padre, te damos toda la gloria, la alabanza a ti en esta mañana. Te bendecimos en este día, Señor. Yo bendigo este grupo de capellanes que nos estamos preparando, Señor. Danos la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento y la revelación de tu palabra cada día más, Señor. Yo bendigo a este siervo tuyo, Señor, a Osmar, Señor. Dale la sabiduría para que él nos enseñe cada día más de tu palabra, Señor. Los bendigo a cada pastor, a cada líder, Señor, de diferentes ciudades de nuestra nación, Colombia.
y que declaramos tu presencia, tu espíritu, acompañándonos en este día, Señor. Declaramos cielos abiertos y declaramos que las cataratas de los cielos se abren a favor de tu iglesia, a favor de tu pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te amo por todo, Señor. Amén y amén.